Bueno, estamos en el podcast número 5 de Hablemos de Dios y estamos tratando el tema de la realidad. Este es el segundo, o sea, tenemos el anterior del jueves pasado y hoy seguimos con el mismo tema porque tiene mucha tela para cortar. Entonces, retomando, estamos con Lisandro. Hola, Lisandro. Hola Alejandra. Tomando lo anterior, que a mí me resulta interesante, es cómo me doy cuenta que tengo algo que ver con la realidad que me rodea. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Que yo también soy partícipe y que tengo en algún punto responsabilidad sobre ella, trabajando mi autoestima. Porque la autoestima, mi autoestima crece cuando yo me hago responsable de mis actitudes, de mis acciones, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Obviamente, cuanto más concordancia haya entre mi sentimiento, pensamiento y acción, voy a tener una vida mucho más saludable para mí, ¿sí? Porque no voy a entrar en contradicción. Entonces eso lo que hace es fortalecer esta autoestima y ahí es donde tengo las herramientas para hacer algo al respecto de mi realidad. Obviamente hay cosas que van a suceder que no dependen de mí, entonces esas cosas no las puedo cambiar, pero lo que sí puedo cambiar es mi punto de vista, porque no nos olvidemos que todo es perspectiva y punto de vista. Por eso un mismo acontecimiento en un grupo de personas, cada uno lo va a tomar de manera diferente. Para uno va a ser un antes y un después, para otro va a decir, uy, la vida me engañó, qué terrible esto, para otros va a ser una motivación para salir adelante, otros van a agradecer la vida. Bueno, cada uno le pega como le pega porque es el punto de vista, definitivamente es eso. Entonces, cuando yo me di cuenta que podía hacer algo al respecto de mi realidad y salir del lugar de víctima, y no quiere decir que no me suceda cotidianamente donde a veces me siento víctima, pero me dura menos, me dura unos minutos. Y recuerdo rápidamente que no soy una víctima, que yo puedo hacer, incluso si hay algo que no puedo cambiar, un acontecimiento. Bueno, ¿cómo elijo mirar este acontecimiento? Bueno, lo voy a elegir mirar como una desgracia o como una oportunidad para hacer algo. Y a veces, por ahí no hay una oportunidad para hacer algo con eso que está pasando. Y es una invitación a quedarme neutral, porque esa es otra también. ¿Tengo que siempre hacer algo al respecto? No, a veces no, pero sí, yo soy dueña de cómo voy a mirar esto que está sucediendo. Entonces ahí salgo de este lugar de víctima, que también tiene cierta comodidad porque si yo soy víctima y nada depende de mí, nada depende de mí. Entonces yo no tengo que hacer nada, ni soy culpable, ni esa causa mía, entonces puedo quejarme libremente y, y como que estoy en un escalón de, bueno, la vida o Dios proveerá, pero yo ni idea. Y en realidad no es así. Dios proveerá, la vida proveerá, pero yo sí tengo una idea de lo que tengo que hacer. Tengo que acompañar ese proceso para crear la realidad que, en definitiva, que yo quiero vivir, ¿no? Porque hay realidades buenas, hay realidades malas, por supuesto que no, sino que es, bueno, ¿qué tipo de realidad quiero vivir? ¿Qué tipo de vida quiero tener? Hay gente que le gusta tener una realidad donde choque con otros, entrar en conflicto, pues eso les da vida. Es un estilo, le da vida el confrontamiento. Bueno, listo, perfecto. A mí me da vida la tranquilidad, los sonidos bajos. Ese es mi mambo. A otros les gusta escuchar la música, todo lo que... Bueno, no, yo, como me gustan los sonidos bajos, no quiero co-crear tipo un vecino con la música alta. Pero a mí me gustan los sonidos bajos. Y a veces co-creo vecinos con la música alta. ¿Por qué? Porque hay algo que también yo tengo que aprender que tiene que ver con la tolerancia, el espacio, el respeto, ¿sí? Y también cuando yo co-creo un loco que viene con la música alta, que a mí es algo que realmente me molesta mucho, lo traigo acá porque hay mucha gente que le pasa lo mismo y a otra gente que indiferente total, ¿no? Pero bueno, es como una pesadilla. Si te gusta la tranquilidad y co-creas un vecino muy ruidoso, es porque hay algo que vos tenés que aprender. Y lo que yo aprendí las veces que he co-creado situaciones de esta, es que tengo que dejar de mirar para afuera y mirar para adentro. Generalmente cuando genero en el exterior una persona que me viene a traer, a molestar o a hacer cosas que a mí no me gustan, tienen que ver con eso. Es como una distracción, en algún punto es una distracción de mi mente, porque obviamente el otro, lo que está haciendo a mí no debería afectarme si no me lo está haciendo a mí. No es contra mío. No tiene nada que ver, pero ¿por qué me afecta? Justo a mí no me gusta la música fuerte, entonces viene un vecino y yo me mal engancho.
Entonces me evado de toda mi responsabilidad, de mis cosas, de lo que tengo que prestar atención para prestar la atención al que tiene la música fuerte. Y engancharme, y bueno, y si uno le da, ya sabemos que si uno le da rienda suelta a eso, ¿cómo termina? A la puteada, denuncia, golpe a la puerta, gritos, cualquier cosa puede pasar. Y entonces eso es una creación también. O sea, ¿cuál quiero que sea mi realidad? ¿Esa de pelearme con mi vecino porque tiene la música alta y a mí me molesta? ¿O entender que hay gustos, como gustos los colores, dicen, y que yo tengo mi vida y genero lo que yo quiero en ella, sin importar lo que haga el de al lado? No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, iba pensando en mi vida, cómo es que se fue construyendo cierto camino que yo siento que me fue abriendo en el interior eh, un contacto con otra realidad mayor a la cotidiana y que yo lo que no tengo claro es cuántos años o días puede tardar una persona en generar eso, pero yo sí sé que me fue llevando muchos años, o quizás me llevó los que tenía que llevar, pero que todo empezó con ir reconociendo cuando me traicioné, las contradicciones que fui ejerciendo, que es cuando vos no te haces cargo de las contradicciones que ejerces, todo te pasa, los demás son culpables y sobre todo lo que me fui dando cuenta es que el ruido no desaparece. Está la mente rumiando el problema una y otra vez, pero eso desaparece cuando te haces cargo y reconoces tu influencia en ese fenómeno, tanto como para que te pase como para que deje de pasar. Entonces ahí viene todo un proceso quizás de reconciliación en algunos casos, porque también voy viendo que a veces como decís, a veces uno se distrae y a veces fue construyendo temores que te impiden avanzar en ciertas situaciones. Entonces te apapuchás, te metes para adentro porque sentís miedo y eso hace que otro tipo de gente o situaciones avancen sobre vos que no te gustan. Que también lo relaciono un poco con lo que venías charlando antes de la autoestima, el quererse, esa fortaleza, una unidad interior le llamaría, que te da fuerza para avanzar sobre los temores y sobre las contradicciones que son como vicios que uno tiene, por ejemplo, eh, ambiciones como negativas, por decirlo de alguna manera, las llamo negativas porque te llevan a lastimar a otra persona. Quizás puede haber otro tipo de, o purificando la ambición en deseo y en aspiración, es otro tipo de trabajo mental. Pero sí voy reconociendo que a lo largo de mi vida los cambios de realidad se fueron gestando cuando yo reconocí los errores que había cometido. Tanto como, por ejemplo, una vez de chico me refiero de adolescente, que me había peleado con mi hermana más chica, que me enojé y durante un año no le hablé. Y yo seguí durante un año rumiando el problema, hasta que decidí hablarle de nuevo y restablecimos el vínculo súper bien hasta el día de hoy, pero fue cuando me hice cargo de, che, esto me está molestando. Me acuerdo que también ahí en esa época de la adolescencia eh, leí un proverbio se le adjudica a Buda, pero no sé bien si es de él, pero yo lo conocí por el lado de Buda, que me parece genial, que describe a la venganza como, la venganza es como tomarse el veneno y esperar que se muera el otro. Que eso, la realidad es como, yo creo que este hijo de puta se muera y estás rumiando con asesinarlo al otro y matarlo y te estás haciendo mal. Y no te das cuenta del mal que te estás haciendo. Y todo eso desaparece cuando dejas de desearle ese mal al otro. Ese cambio de perspectiva, como decías, de realidad, este cambio de si yo le deseo mal a otro, me siento mal, poder tomar distancia de eso es como, uy, estoy en otro planeta, ya vivo de otra manera. Cuando te das cuenta que por estar pensando mal del otro te estás lastimando, te estás contaminando y estás intoxicando tu realidad porque al estar rumiando mal, te lleva a pelearte con una persona, a pelearte con otra persona, y entras en una cadena de peleas constantes. Y todo eso desaparece cuando decís, creo que la estoy cagando. Creo que acá debería cambiar la actitud, debería cambiar el punto de vista, debería hacerme cargo y decir, bueno, sí, yo también venía rápido y pasé en rojo,
Sí. aunque sea en una relación, ¿no? Como le falta el respeto, le subí el tono a la discusión. Yo la otra vez, como ya contamos en otros podcasts, con Ale nos conocemos del secundario. Rememorando cosas, me di cuenta de algo súper interesante que viene a colación de la construcción de la realidad y de cómo cambia la realidad cuando nos hacemos cargo de ciertas cosas. De que, por ejemplo, en la situación, yo cometí un error muy grande con Ale y mi Contemos vida en otro cambió podcast, un día tenemos que contar cuando nosotros éramos mejores amigos en la secundaria y nos peleamos y nos dejamos de hablar años. años, 15 años quizás. Así que todo eso fue cambiando, pero claro, el otro día me di cuenta, mi actitud cambió cuando yo reconocí que te había traicionado, no cuando la otra persona me traicionó. Cuando la otra persona me traicionó, mi vida siguió igual. Lo que me hizo cambiar la vida es, la cagué. Mm. Y eso es como también muy interesante en esto de si soy víctima o no. Porque como que a veces el daño de la otra persona no te llega, o podés creer que sí. Y entonces, ay, me traicionaron y me cagaron, pero de verdad, ¿la estás pasando mal? Y ahí es cuando te sincerás y decís, la verdad yo no me siento mal, la otra persona se mandó una cagada conmigo, pero yo no me siento mal. Los demás me acusan por boludo, porque esto, que el otro, pero yo en mi interior no me siento mal con lo que hice. Y esa es como la clave. ¿Cómo te sentís con lo que hiciste? Mm. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mal? Y ahí es como eso de la responsabilidad, el ser, y es como donde para mí se empieza a angular la vida en otra dirección, que para mí sí te puede llevar a un contacto con Dios o con una fuerza mayor, una realidad mayor, con lo trascendente, con otro tipo de experiencias. Cuando empezás a decir, para, hice esto y me sentí de una manera, hice esto y me sentí de otra manera. La gente hace cosas, pero yo me termino sintiendo según lo que yo hice. Entonces, acá algo tengo que hacer. O sea, lo que hago es muy importante, no da lo mismo lo que haga con mi vida. Y ahí es donde uno para mí empieza a desmarañar el ovillo de qué hacer con su vida. Cuando te das cuenta que las cosas que sentís son por lo que haces. Porque como decías hace un rato, el otro viene, te insulta o hace cualquier otra cosa, en gran medida se la está haciendo a él mismo. Obviamente si viene y te pega una trompada, uno siente, pero lo siente el cuerpo también. Y uno puede tomar distancia de eso. Y Y me aparte, parece que esas son perdón, distintas antes de construcciones de la llegar a lo realidad. físico, pasan otras cosas antes. Claro, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Y son como, podría ir charlando de la realidad como capas de cebolla, Mm. donde vas desmantelando. Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de los sueños. Tomo nota de mis sueños hace 15 años y es muy interesante ver que dentro de los sueños hay inclusive distintas como realidades, porque algunos son más sugestivos que otros, porque algunos son más alegóricos que otros, algunos se parecen más a lo cotidiano, que por parecerse a lo cotidiano no son más reales, sino que la conciencia está trabajando información de lo cotidiano, en otro plano, en otro tipo de estructuración y cómo esa realidad del sueño igual influye en tu vida, porque uno puede cambiar la dirección de su vida en función al sueño. Hay descubrimientos científicos que se han dado en el nivel del sueño. El científico venía muy preocupado en resolver un problema y en el sueño se le acomodan, ¿no? Culelé creo que es, cómo se están acomodados los átomos de carbono y gracias a eso puede desarrollar un montón de otra cosa. Entonces, ¿el sueño es real o no es real? Y la gente te va a decir, no, no es real porque es el sueño. Pero este científico resolvió un problema de la vigilia en el nivel de sueño. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí de la realidad? Y en lo cotidiano pasa lo mismo. ¿Cuál es la realidad? ¿De que la vida me pasa por encima y estoy gobernado por ciertos presidentes y políticos, hijos de puta y bla, bla, bla? ¿O la verdad mi estado de ánimo es más dependiente de lo que haga con mis pensamientos inclusive? Porque yo puedo estar en silencio pensando caca todo el día y no voy a sentir caca. Hay gente que revuelve el tacho de mierda y te dice, esto está lleno de mierda. Sí, saca las manos de ahí y ponelas en otro tacho. Y no, no, pero esto está lleno de... Sí, a mí me pasa mucho eso, por ejemplo, con mi mamá. Mi mamá le encanta revolver la mierda. Y si te habla de la vida, es una mierda. Pero porque tenés las Yo voy a manos este en el podcast, tacho tu donde hay madre. mierda.
No, ya se lo dije, ya se lo dije. Por favor. Así que lo puede ver tranquilamente. He charlado de este tema con ella y le he dicho literal, saca las manos del balde de mierda y vas a encontrar que hay cosas lindas. Si metes las manos en otros baldes, hay otras cosas. Y esos espacios donde uno se mete, como que hacen la construcción de la realidad. La realidad tiene un poco que ver con lo que uno hace en un lugar, en un espacio y en un tiempo. Y ahí es donde uno empieza, para mí, a co-crear también. Cuando empezás a tomar distancia y decir, hey, pará, creo que lo puedo elegir. Y lo empiezo a elegir cuando empiezo a reconocer qué responsabilidad tengo sobre lo que siento. Si lo que estoy sintiendo tiene que ver con lo que hice, con lo que elegí hacer, con lo que deseo hacer, o nada, vino un jarrón, me pasó un jarrón por encima y ahora me siento víctima del jarrón. Oh, dale, es como un poco eso también, ¿no? Esta parte tampoco sé bien cómo es. ¿Cómo haces para querer hacerte cargo? Bueno, Yo creo que hay un poco de hastío de las cosas que te vienen pasando. Y te agarra algo de revolucionario de la sí, realidad. No es sí. un revolucionario político, pero existencial No, sí. sí, y es político, porque existencial también es político. Todo es político. Sí, 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 sí. Pero empieza en esta sensación de, uno empieza solo en el baño de su casa, en la ducha, qué vida de mierda, ¿cómo hago para cambiarla? Sin esa pregunta no la cambias nunca. Sin Eh, el cómo hago para cambiarla, Baño, ducha, es momento de sí, meditación, creo que para todos más o menos. totalmente. El inodoro también es como el lugar donde uno reflexiona en intimidad. Son esos espacios de la casa íntimos donde uno dice, "Ah, estaré pifiando, esto siempre me pasa lo mismo, ¿viste? Siempre llega una amiga, un amigo, siempre me pasa lo mismo. ¿Y qué hiciste? Hice lo mismo de siempre. Y entonces te va a pasar lo mismo de siempre. Pero ¿qué pasa con Este, esto? Obviamente la realidad es una construcción. Y la realidad en sueños también es una realidad en otro espacio. O sea, y no o sea, es toda una construcción y todo es una mentira a la vez. O sea, porque ¿quién dice que esto es verdad? ¿Yo? ¿Vos? ¿Quién? ¿Vos estás viendo lo mismo que yo? Ni idea. Estamos de acuerdo que este cuadro acá al fondo es color verde. ¿Estamos viendo lo mismo? ¿Cómo saberlo? Imposible. eh, Inclusive la intensidad de verde, no sabemos si la veríamos de la misma manera. Nos pusimos de acuerdo que se llama verde. Listo, Sí, perfecto. Es una construcción. Entonces vos decís, bueno, ¿cuándo me doy cuenta que puedo hacer algo? Era tu pregunta, ¿no? Era sí, esa. sí, sí, sí. Yo me di cuenta, a mí me pasó algo. Me di cuenta que podía hacer algo recién cuando me di cuenta que podía hacer algo. O sea, no pasó algo. Yo me acuerdo que iba a terapia, yo estaba en un momento muy malo de mi vida, tenía ataques de pánico, todo tipo, no podía salir a la calle, o sea, mi vida se había arruinado completamente. Y iba a la psicóloga, que obviamente era psiquiatra porque tenía ataques de pánico, pero me atendía, o sea, digo, me hacía terapia psicológica. Entonces yo iba y le contaba, no, porque esto, bla, 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 bla". Y en un momento me di cuenta que me cansé de escucharme a mí misma quejarme. O sea, me pareció que era una pesada, yo misma. Dije, qué mina pesada, esta misma. Por más que le pagaba a la doctora para que me escuche, igual me harté de mí y le dije esta frase. Mira, no, Patricia, mira Patricia, le digo, no sé qué me pasa y cómo lo voy a solucionar. Pero siento que tengo un charco de mierda, como vos decías, viste, de tu mamá, un charco de mierda que Sí. me encanta revolcarme en él, para un lado y para el otro. Y me sentía así, como, no, 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 y no puedo salir de él, no sé cómo hacer, no me doy cuenta, pero tengo como una leve, o un leve atisbo de que haya alguna otra cosa. Y de ahí a que me di cuenta que había alguna otra cosa pasaron años. Pero así empezó para mí, o sea, no podía, o sea, no podía salir de ahí. Entonces, imagínate que cuando uno sale de ahí, cuando toma conciencia y se ilumina, ¿cómo se ilumina? ¿Te ilumina solo? ¿Te ilumina Dios? ¿Te pasó algo que te iluminó? Múltiples formas, no hay una sola. Pero para poder acceder a un paso más, necesitas la iluminación de la conciencia. Si no, es imposible. Entonces hay gente que no está preparada, como yo en su momento, no estaba preparada para salir de mi propio chiquero. Seguía ahí, tin, 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 y me dolía, me hacía daño, no es que lo disfrutaba. ¿Podía salir? No. Y por más que alguien venga y me abra los ojos, como esa película de terror, viste, que le abre los ojos al viejo, creo que hay un meme que le dice, bueno, no iba a suceder, no iba a suceder. Entonces, tengo que estar listo. Entonces,
para los que ya hicimos el paso y miramos los que no están listos, queremos abrirle los ojos como la película de terror para que vean y qué sé yo, em, creo que es la de Sandra Bullock, bueno, no importa. Y no podemos forzar al otro. Entonces ahí es cuando los que, me incluyo, tengo que practicar el otra vez volver a mi propia realidad, porque si yo estoy queriendo forzar a la realidad del otro, no me estoy ocupando de la mía ya, me estoy mirando la del otro. O sea, como fíjate como todo el tiempo es toda una trampa del ego y de la locura galopante que cada uno tiene. Me hizo mirar el otro, me quiero, ay no, pero no date cuenta, esto es re fácil. No, 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 no. Deja el momento sagrado del otro, que se irá a su ritmo y a su propio, tal cual a su propio paso. Yo voy al mío. Aparte, ¿quién dice que yo ya lo superé o sea algo al respecto? No, no, quizás sea un poquito esto. Y tengo días en donde otra vez me creo que soy la víctima de lo que me está sucediendo, hasta que recuerdo, ah, cierto que no soy víctima, tenía que trabajar y hacer algo al respecto. Bueno, entonces me pongo a hacer. Respeto el paso del otro. Solamente podemos hacer esto, por ahí hablar de esto, porque de este tema, porque alguien lo escucha y le sirve, y le damos algún tip. Eh, yo ojalá cuando estaba pasando malos momentos hubiera existido un podcast o hubiera alguien me hubiera venido a contar su propia experiencia personal. Pero no me pasó. De muchas cosas me tuve que dar cuenta sola y de mala manera, ¿viste? Como años, ¿viste? Y ahora las entiendo las cosas y puedo buscar una forma más simplificada de explicarlas. Pero bueno, esa es mi experiencia. Quizás otro escucha y dice, ay, pero nena, esto a mí no me funciona. Bueno, no lo sé. Uno le funciona o puede verlo cuando está listo. ¿Quién dice cuando estás listo? Solo Dios lo sabrá. A mí me pasó también de ir en la adolescencia, antes de conocernos, a la psicóloga, pero fui más que nada mandado por mi mamá. Entonces, fui a 2 sesiones en las que no hablé absolutamente nada. 2 horas, o sea, un día, 1 hora en silencio. La psicóloga me dice después de 1 hora, terminó la sesión. Ella también en silencio. Ay, qué incomodidad. Me voy, vuelvo a la sesión siguiente en silencio, toda la hora. Yo no decía nada, ella no decía nada. Y a mí del budismo me gusta mucho, ya leía de Buda, tenía 15, 16 años. Y me dice, terminó la sesión. Nos acercamos hacia la puerta y me dice, ¿sabes quién te puede ayudar? Y yo le digo, sí, yo cuando quiera. Y me fui. A los 3 años volví de la misma psicóloga y tuve 2 años para mí muy buenos con ella y donde yo hablé un montón, dije un montón de cosas hasta que sentí que había llegado un cierto agotamiento. Pero es crucial el nunca desentenderse de que uno puede hacer algo. Y lo otro que me pasó, pero ya de más grande, un tiempo viví en Chile, había ido con un amigo, otro día cuento, pero a mi amigo lo echan de Chile y me quedo solo. Y vendía saumerios de forma ambulante y entré en un bajón, pero fuertísimo, porque estaba en otro país. Si bien tenía algunos amigos de Chile y súper bien, pero me sentía solo, extrañaba Argentina. Buenos Aires es hermoso, lo entendía Gardel diciendo mi Buenos Aires querido cuando te vuelva a ver. Es hermosa esta ciudad, están todos locos, pero es hermosa. Y me acuerdo de estar tirado en la cama, sintiéndome víctima y todas esas cosas chanchas, y sin fuerzas inclusive para levantarme y dándole vuelta a ver cómo hacía para salir de este laberinto. Y entré en un canal que es más por el lado de las cosas lindas que me pasaron en la vida. Y me empecé a dar cuenta que las mejores cosas que me habían pasado en mi vida habían pasado fuera de una cama. Así que lo que fue obvio era que tenía que salir de la cama, porque no me iba a pasar nada lindo en la cama. Y fue muy bueno porque desde ese día, que fue hace más, a ver, en el 2007 por ahí, desde ese día salí de la cama y nunca más volví. Es Pero como tira la hay que camita saber del también, otro.
¿Cómo? Como tira la camita y el sillón, no me vas a decir. Sí, no, sí, sí, un montón. Este amigo que lo echan de Chile, él decía, esta cama está divina, pero lo decía para regocijarse de su sufrimiento y esas cosas, ¿no? Que le daba las resistencias que sentía para dejar sus problemas y demás. Era como la comodidad de la frazada, una frazada de sufrimiento, y ¿sabes? Porque hay mucha gente que te lo dice, yo sé que este es mi sufrimiento y de acá no me muevo. Entonces, como que prefiero mantener este sufrimiento conocido, como una cosa así rara. Sí, Eh, yo ese día salí, me pasaron un montón de cosas, pero quiero decir que la vía de salida para mí fueron las cosas lindas que me habían pasado en la vida, caer en cuenta y tratar de direccionarme hacia las cosas lindas de nuevo, no quedarme con el bajón, la tristeza, lo difícil, lo imposible. Eh, en ese caso a mí me llevó a un año después tener una experiencia muy linda en la cordillera, solo caminando por la cordillera en relación a la belleza, al destino de la belleza, y varios años después terminé escribiendo un libro sobre el destino de la belleza, un cuento, es un cuento infantil sobre el destino de la belleza. Pero como ingrediente también encuentro la desobediencia. O sea, ¿cómo querés que tu vida cambie? Y tenés que ser un poco desobediente. Tenés que, por eso he hablado del revolucionario interno, el revolucionario espiritual o existencial. Te tiene que agarrar en algún momento gusto por la desobediencia, dejar de creer que esta realidad es así inmutable y empezar a creer que uno la puede cambiar. bueno, Porque si esto que vos no, decís del revolucionario interno y la desobediencia me parece que es un muy buen tema para el próximo podcast. ¿Qué te parece? perfecto, genial, me parece espectacular. Podcast Porque me número interesa 6. que profundices más en este tema. Y, o sea, me parece que da para que cuentes más sobre esto. Lo charlamos en el próximo podcast. Igual si Nos querés, vemos. podés. Ah, Ah, yo ya bueno, nos vemos. saludaba. Está cerrado, Pensé que me estabas echando. Dije, pará, listo, loca. cortó la voz. Pará un poco, loca. No, no, no Claro, te estaba cortando, pero digo, anclemos sí. este pensamiento porque esto da para Sí, que porque además está terminando. Sí, nos que me quedan cuentes un rato segundos. largo de esto. Ahora me Sí, redondeamos la sí. idea porque no dejemos a la gente decir lo que querés decir, porque yo también quiero saber, pero después te explayas más la próxima. Para mí, si uno quiere salir de su situación de sufrimiento o balde de mierda, la belleza es un gran camino. Yo me apoyé mucho en la búsqueda de la belleza en general y me di cuenta de esto que decías antes. La belleza es una perspectiva. Por eso hay cosas que a veces nos parecen lindas y la misma cosa deja de ser linda. O sea, un mismo amanecer en la playa, un día es lindo y el otro día, sí, igual que la otra vez. ¿Cómo puede variar? ¿Dónde varía? ¿En el paisaje o en uno? Bueno, es el punto de vista que uno le pone a esa situación. Y ese jugar con ese punto de vista interno en relación a la belleza en general, ¿no? Me refiero, o a las cosas lindas, es súper importante en este tema y para mí la belleza te aproxima a una experiencia de Dios y como experiencia en sí misma, ¿no? No ligada a un objeto externo. Así que podemos charlarlo en los próximos podcasts. Dale, la próxima hablamos más de esto que me reinteresa. Bueno, nos vemos la próxima. Bien. Nos vemos la próxima. Ahora sí. Chao. Chao.